Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Mi nombre, como lo mencionó Daniel, es Cristian Alcocer. Soy ingeniero mecatrónico con amplia experiencia en telecomunicaciones y en conectividad a través de fibra óptica. El curso o el taller del día de hoy es cómo hacer tus propios jumpers con Reptronics. La idea es darles a ustedes la información y las herramientas con las cuales contamos actualmente en el mercado para que podamos realizar cada quien sus jumpers, ¿no? Voy a empezar. ¿Qué nos distingue a Reptronics? Tenemos un servicio postventa, manejamos asesorías, entrenamientos e instalaciones, contamos con soporte local en diferentes localidades, también tenemos un laboratorio para procesamiento de muestras y contamos también con equipos demo, ¿no? Un poquito de quiénes somos y lo que hacemos. El objetivo es explicar los procesos para que los clientes puedan producir sus propios cables a través de nuestras soluciones de manufactura o tecnologías y conocer las marcas que Reptronics maneja para que el cliente pueda producir sus propios cables o en su defecto brindar la información para la optimización de sus equipos actuales. Es decir, si ustedes ya cuentan con equipos o ya tienen algunas herramientas con las cuales ustedes ya realizan sus propios cables, podemos nosotros ofrecerles otro tipo de tecnología o mejoramiento en sus procesos a través de las marcas que trabajamos, ¿no? Contamos con 3 marcas diferentes con las cuales hacemos relación comercial. Una de ellas es Fiber Optic Center. Fiber Optic Center es un distribuidor global, me atrevo a decir que es el distribuidor global más grande de todo el mundo, vaya, que ofrece soluciones de fibra óptica. Y tenemos también a Seiko Giken. Seiko Giken es una compañía japonesa, la cual se dedica a manufacturar equipo de producción, de pulido, de limpieza y también lijas de pulido. Y finalmente tenemos Sticklers, que es una división de Microcare. Sticklers se encarga exclusivamente de limpieza. Los pasos que vamos a explicar a continuación para fabricar un cable de fibra óptica son muy específicos y fundamentales para que esto suceda. Son 13 pasos los que puse aquí. Preparación de cable, preparación del conector, hacer una especie de kit, desforrar la fibra, colocación de epoxi. El epoxi es el pegamento con el cual vamos a dejar fija la fibra en el conector. El insertado de fibra, el curado del epoxi, el corte de la fibra, generalmente nosotros le llamamos cleaving, que es la palabra en inglés. También tenemos lo que es el pulido de fibra óptica, la limpieza e inspección visual, la interferometría, que vamos a ver más adelante qué es interferometría, si es algo que no, o es un concepto que no conocen. La pérdida de inserción y de retorno, que básicamente es IL y RL en inglés, la inspección visual y el empaque y el etiquetado. Entonces, para la preparación del cable, en esta operación se corta el cable a la longitud deseada basado en las necesidades ya sea de ustedes o de su cliente, ¿no? Nosotros trabajamos con la marca Schrödinger para realizar este tipo de operaciones. Si alcanzan a ver la imagen, voy a utilizar el puntero aquí. Aquí tenemos la parte del carrete y el carrete es montado en un prealimentador. El prealimentador cuenta con un tensiómetro, el cual va a permitir que el cable de fibra óptica no se jale o no se dañe. El prealimentador va a estar mandando el cable a lo que es una máquina de corte y la máquina de corte va a alimentar un coiler, un enrollador que nos va a servir para enrollar la fibra a cierto diámetro, ¿no? Al final tenemos lo que es una máquina colocadora de cinchos para mantener el cable con el diámetro adecuado para el manejo estación en estación.
Para la preparación del conector es necesario separar los conectores que se van a utilizar. Si manejamos SC, LC, FC, ST, MPO o angulares, ¿ok? Cada uno tiene una composición específica y la configuración del proceso depende del conector. ¿Qué vamos a hacer? Se va a colocar en cada extremo del cable la bota, el anillo o las guías, que vendrían siendo estos dos componentes, o estos dos, o este de aquí. O en su defecto, acá tenemos una bota y tenemos el encogedor de manga, ¿no? Entonces, se mide el extremo del cable según el conector utilizado. Cada fabricante, esto es muy importante, cada fabricante tiene su propio procedimiento para cortar la chaqueta o el jacket, no sé cómo lo conozcan ustedes, el recubrimiento, y de esta manera quede la fibra descubierta. Es muy importante lo que les mencioné, cada fabricante tiene su propio procedimiento para cortar y cada quien les tiene que decir a qué longitud tiene que estar desnuda la fibra. ¿Por qué? Porque cada conector es diferente, ¿ok? Los conectores de Seiko Giken se encuentran homologados en México, ¿ok? Y son usados por varias compañías mexicanas de telecomunicaciones y carriers. Son de muy, muy alta calidad. Les estoy hablando de Easy, les estoy hablando de Telmex, por mencionar algunos, ¿no? Recordemos que Seiko Giken es una compañía japonesa y que son manufacturers, es decir, son fabricantes de sus propios productos. Ya que hicimos esto, vamos a desforrar la fibra. Colocamos la bota, colocamos el anillo, colocamos la guía y vamos a desforrar la fibra. Hay maneras distintas de desforrar la fibra, puede ser manual o puede ser semiautomático. En el caso de esta diapositiva se presentan los equipos semiautomáticos con los cuales nosotros trabajamos. Estos equipos son marca Schrödinger y son necesarios para realizar estas operaciones que se dividen en tres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos capa por capa, es decir, el cable está compuesto de diferentes capas con las cuales tenemos que ir quitando de una por una. Entonces, tenemos el equipo que se llama Unistrip 2545. Este equipo nos va a ayudar a desforrar la chaqueta o el jacket, que es la primer capa externa del cable, ¿ok? Posteriormente tenemos la máquina que es FiberOptic 7010. Esta nos va a ayudar a cortar el Kevlar. El Kevlar son las hebras o los hilos amarillos o color ámbar que están dentro del jacket, de la chaqueta. Recordemos que el Kevlar nos ayuda a proteger la fibra, porque recordemos también que la fibra está compuesta es básicamente un cristal, ¿no? Es vidrio, entonces es muy, muy, muy frágil. El Kevlar, como conocimiento o dato general, es con lo que hacen los chalecos antibalas. Y finalmente tenemos lo que es la Fiberstrip 7030. Este equipo nos va a ayudar a cortar el buffer o el recubrimiento de resina o plástico que tenemos como última capa para ya dejar la fibra desnuda, ¿ok? Todos estos equipos son semiautomáticos, es decir, yo coloco la fibra en la guía que está aquí, o que está aquí, o que está aquí, y al accionar yo un botón, una palanca o un pedal, el equipo va a hacer el resto del trabajo para dejar la fibra ya preparada, ¿ok? Entonces, ese es el equipo número 1, es el primer paso, el desforre de la chaqueta, el corte del Kevlar y finalmente el corte de las últimas dos capas, ¿no? El desforre, perdón. Les voy a poner un video de una operación manual. Esto es utilizando pinzas y tijeras. Aquí podemos ver cómo está la primera capa, que es el jacket o la chaqueta. Las hebras amarillas o el hilo es el Kevlar. Puedes utilizar unas tijeras. Estas tijeras son especiales porque tienen que cortar el Kevlar. No cualquier tijera lo corta. Y finalmente aquí está desforrando lo que es el buffer o el recubrimiento plástico para dejar ya la fibra desnuda. ¿Ok? Entonces quedaría así.
Posteriormente sigue la colocación del epóxico. Otra vez hay diferentes formas de colocar el epóxico. Esta forma que estoy presentando aquí es totalmente manual. Se utiliza una centrifugadora. ¿Para qué? Para poder liberar las burbujas que tiene el epóxico, es decir, sacar todo el aire. No queremos aire dentro del conector, porque al tener aire dentro del conector nos puede generar una ruptura interna. Más adelante vamos a ver algunos casos donde tener ese tipo de errores, porque es un error en la operación, tener burbujas dentro del epóxico, perdón, dentro del conector, te puede generar defectos, ¿no? Entonces, centrifugamos el epóxico que está ya en las jeringas. Si no viene en jeringas, es indispensable vaciarlo en una, sacar el aire y colocarlo dentro de la férula. Todos estos consumibles pueden ser suministrados por Fiber Optic Center, las jeringas, las puntas, los conectores. Entonces utilizamos una centrifugadora marca Drucker, el epóxico que es marca Angstrom Bond. En este caso se le llama BiPAC, es decir que es el catalizador y la resina vienen separados. Y se va a colocar, como lo vemos en esta imagen, se va a colocar la punta de la jeringa dentro de la guía del conector, en la guía inferior, y se va a colocar el epóxico hasta que salga del otro lado, ¿ok? Y es más o menos lo que estamos viendo aquí. La jeringa es esta parte azul, la punta de la jeringa es esta pieza que estoy señalando con el puntero, y el conector es toda esta pieza. Entonces lo que vemos aquí en color azul oscuro es el epóxico que está viajando a través de la férula del conector hasta salir del lado opuesto, ¿ok? Se puede hacer de otra manera, se puede hacer la manera automatizada. En las empresas que son de alto volumen o que quieren un proceso más estandarizado, más preciso, más controlado, se utiliza la opción automatizada. Es necesario un poco más de ingeniería aplicada, se necesita una bomba de vacío. La bomba de vacío es esta que vemos de este lado. Aquí les puse más o menos una imagen de cómo sería. Entonces tenemos la bomba de vacío aquí, tenemos la fixtura, y en esta fixtura vamos a colocar todas las férulas. En este caso creo que son 100 férulas al mismo tiempo. Un conteo al aire, ¿no? El robot es de 3 ejes con un sistema de posicionamiento láser y corrección de altura, y esto es porque cada férula tiene una variación, y esta variación se mide en micras. Entonces necesitamos el posicionamiento láser y la corrección de altura para evitar que en unos pongamos más y en otros pongamos menos, ¿ok? Nuevamente, Fiber Optic Center ofrece la solución completa ya instalada con entrenamiento incluido. Esta es una imagen de un robot que ya es de uno de nuestros clientes, y para que vean más o menos cómo funciona. Entonces los voy a explicar. Aquí está la jeringa, aquí se ve un puntito de epóxico. El puntito de epóxico va a estar dispensado en cada uno de estos puntitos blancos que son las férulas. Estos están montados en una fixtura, y la fixtura tiene un sistema de vacío para jalar el epóxico y hacerlo correr a través de toda la férula, ¿ok? El robot que manejamos aquí es marca Tecon, sin embargo tenemos otro tipo de marca. Voy a poner un video de la parte del epoxi. Entonces abrimos el paquete, vemos que son 2 partes, hay que mezclarlas. Generalmente se utiliza un rodillo o podemos usar inclusive hasta la esquina de una mesa. Se recomienda que se mezcle unas 20 veces de un lado a otro. Se coloca en la jeringa. Y al momento de colocarse en la jeringa, hay que pasarlo a una centrifugadora. Nuevamente la centrifugadora, como les comentaba, va a eliminar las burbujas de aire que están en el epóxico,
y una vez centrifugado lo podemos entonces dispensar. Ok. Aquí va a colocar el epoxi. Ponemos la aguja. La aguja puede variar según el conector. Se inserta el epóxico en la guía inferior hasta que el epóxico salga por el otro lado. Esta es la parte manual, que es insertar 125 micras en un agujero de 126 micras. Si se fijan, aquí sale la fibra y sale un poquito de epoxi. ¿Ok? Entonces vimos lo que es la parte del insertado también. Es una operación manual totalmente, depende de mucha paciencia y experiencia. Como les comentaba, son 125 micras de la fibra desnuda en un agujero de 126 micras, entonces tenemos una micra de tolerancia para insertar o no, ¿verdad? Y inclusive a veces la tolerancia es menor a 126 micras. Simplemente hay que insertar la fibra desnuda dentro del epoxi, perdón, dentro de la férula con epoxi, que vendría siendo, esta es la imagen de la férula con epoxi y esta es la fibra desnuda, ¿no? Entonces se inserta en este agujero. Mucha precaución, mucha paciencia. La fibra puede romperse, inclusive cuando se está insertando, y si queda atorada aquí ya no es posible sacarla. Entonces hay que desechar el conector y pues estamos hablando de $1, ¿no? Por conector más o menos. Hay que prensar el anillo. El anillo nos va a ayudar a detener lo que es el cable con el Kevlar y la fibra en lo que es el conector para que no haga juego. Entonces se puede hacer de forma manual o automática. La manera manual obviamente va a depender de la fuerza aplicada por el operador. Sin embargo, de la manera automática la fuerza es constante, no presenta variación, porque es algo que ya es estandarizado, ¿no? Entonces trabajamos con las prensas automáticas marca Schoeninger CP34. Tienen guarda de seguridad, tienen paro de emergencia, puedes controlar la presión y simplemente hay que cambiar el dado dependiendo del tipo de conector que vas a utilizar. En el caso de las prensas manuales hay varias marcas, Jonard, Paladin, Greenlee, que supongo que algunos de ustedes ya conocen. Este tipo de herramientas no en todos los casos es posible cambiarle los dados. Hay algunas que son customizadas porque son específicamente de la marca del conector. Entonces habría que comprar varias herramientas o en su defecto, si se puede cambiar el dado, pues cambiar el dado y usar la misma herramienta, ¿no? Para el curado del epóxico, una vez que crimpeamos el anillo, que metemos la fibra en el conector con epóxico, hay que endurecer el pegamento, el epóxico, hay que endurecerlo y para esto se necesitan hornos de curado. Los hornos de curado marca Domeil tienen una rampa en lo que es la nivelación del calor. Esta rampa te permite controlar de una manera más adecuada lo que es el curado del epóxico sin estresar tanto el conector, y depende mucho del epóxico, del pegamento que estés usando para controlar lo que es la variación del tiempo y la temperatura que vas a utilizar. Sin embargo, hay opciones más económicas que no cuentan con rampeo, que son temperaturas fijas, y esos son los hornos Fibertron, ¿no? Se dejan encendidos, cuentan con un medidor de temperatura para medir cada cavidad que la temperatura sea la adecuada. Y algo muy importante en este paso es que se tiene que proteger o cubrir la fibra desnuda, y para proteger o cubrir la fibra desnuda se utilizan este tipo de protectores.
Es muy importante que la fibra no esté quebrada, porque si no nos va a afectar el proceso que sigue, que es el pulido. Una vez que está curada la fibra y que ya está endurecido el epóxico, es necesario realizar un corte. ¿Okay? Se realiza un corte perpendicular lo más cercano a la punta, y este proceso se le llama cleaving. ¿Okay? Existen tres tipos de cleaving o de corte de fibra, de los cuales nosotros trabajamos. Está el corte láser. El corte láser lo trabajamos con Domeil o con Sajita. Tal cual es un haz de luz, un láser, que va a quemar la fibra que queda protuberante, es decir, esta fibra de aquí, la fibra que vemos aquí con un epoxi color azul, va a fundir esta fibra y la va a hacer desaparecer. Es uno de los procesos mejores que hay en el mercado, sin embargo es uno de los procesos más caros. ¿Okay? Tenemos también el corte manual. El corte manual, pues, tenemos varias marcas, Miller, Ideal, por decir algunos, y hay diferentes tipos de puntas. ¿Okay? Las puntas varían o cambian dependiendo del tipo de fibra que vas a cortar, si vas a cortar multifibra, si vas a cortar fibra simple. Y estamos hablando que hay puntas de carburo, hay puntas de diamante, hay puntas de rubí, y depende mucho obviamente del tipo de conector, y también depende mucho del tipo de corte que quieres hacer. Entonces, la idea, como les comentaba, es cortarlo más cercano aquí a la punta de la fibra, de la férula, y este sería el proceso manual. Sin embargo, también tenemos el proceso mecánico, y para el proceso mecánico es la única tecnología que yo conozco, la verdad. Es la marca Phoenix. Tal cual, insertas el conector y aquí adentro existe una navaja, y esta navaja va a pasar de lado a lado y va a cortar lo que es la fibra. ¿Okay? Es un proceso más económico que el láser, más caro que el manual, y sigue siendo un proceso que es estándar, es fijo, tiene variación de altura, tiene diferentes adaptadores para tus diferentes tipos de conectores, como todos, también incluyendo los láser. Y la verdad es una opción muy, muy atractiva si no tienes mucho capital para invertir en un equipo láser. Les voy a poner este video de cómo se hace el cleaving de la fibra. Es muy importante mencionar, antes de que comience el video, que no es un corte. O sea, tú ves en el proceso manual, no es un corte tal cual. O sea, no vas a cortar la fibra como si fuera un cuchillo con una verdura. Lo que tienes que hacer es un ligero toque en un costado de la fibra, y lo único que tienes que hacer es levantar. Entonces, si se fijan aquí, esa es la punta de carburo. Aquí se ve un bit de epóxico, una protuberancia ya con el epóxico ya curado. Lo voy a regresar un poquito porque quiero hacerles hincapié en eso. Si se fijan, no corta la fibra. Hace el toque para desbastar un poquito lo que es un extremo de la fibra, y posteriormente la levanta. No la arranca por completo. Y así quedaría. ¿Ok? Esto ya es el bit del epóxico, y a veces se hace un pulido en el aire, le llamamos pulido en el aire, para desbastar un poquito lo que queda del epóxico, ¿no? Se fijan, la tonalidad es diferente porque desbastamos lo que es el epóxico. Esto se puede hacer en el proceso de pulido,
manual o automático, ¿no? Perdón. Entonces, empezamos con el proceso de pulido de fibra óptica. Este proceso se lleva a cabo para dejar un acabado espejo en la cara de la fibra. Dependiendo del tipo de fibra y conector, dependerá el tiempo, la presión, el uso del líquido, la dureza del pad y el tipo de la lija. Puse un ejemplo muy sencillo aquí, que es un paso de pulido para un conector de 2.5 milímetros. Los pasos son los siguientes: remover el epóxico, que es lo que vimos al final del video anterior, el pulido rugoso, el pulido medio, el pulido final y la limpieza. Entonces, cada uno de estos pasos necesita una lija de diferente micraje. El micraje, para los que no saben, es lo rugoso o lo suave que va a ser la lija, ¿no? En este caso, mientras más alto sea el micraje, más rugosa va a ser. Entonces, para remover el epóxico se utiliza una lija de carburo de silicio de 16 micras. Para el pulido rugoso, una de diamante de 5 micras, medio una de una micra de diamante también. Y para el pulido final, una de óxido de silicio de 0.2 micras o 0.1 micras. La limpieza es opcional, es decir, si después del pulido final te queda perfecto tu pulido, la limpieza no es necesaria realizar. Cada uno de estos pasos necesita una presión y un pad de pulido diferente. El pad de pulido es una almohadilla donde se va a sentar lo que es la lija, perdón. Y esta almohadilla o este pad es de una dureza diferente, ¿okay? Hay de 70, de 60, de 80, de 90, siendo el 90 es el más alto, ¿no? Cada uno de estos pasos también necesita manejarse a una velocidad diferente y a un tiempo específico, ¿ok? Se utiliza un fluido que es agua desionizada, para que no atrape las partículas de contaminación y podamos dejar el acabado espejo esperado. Y cada una de estas lijas tiene un uso, ¿ok? Este uso va de 1 a 5 dependiendo mucho de la lija que estamos utilizando. En este caso, como hay que remover el epóxico y el epóxico es muy duro, el uso que se le va a dar a esa lija pues va a ser menor, ¿no? Posteriormente los usos van aumentando, en el pulido final vuelven a disminuir. ¿Por qué? Porque necesitas que tu acabado siempre sea espejo. Entonces, mientras más usemos esta lija, como es de un micraje muy pequeño, se va a desgastar más rápido, ¿ok? Y aquí puse algunos números de parte de los cuales nosotros trabajamos. Entonces, el acabado de fibra óptica según el proceso de pulido. Aquí les puse dos imágenes, ¿ok? Manejamos un radio de 7 a 25 milímetros, perdón, para el acabado de lo que es el conector, ¿ok? Si vemos aquí, el radio de 7 milímetros es más puntiagudo y el radio de 25 milímetros es más abierto. ¿De qué va a depender esto? Del tiempo y de la almohadilla o del pad que voy a utilizar. Okay, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando tú te acuestas en un colchón que es muy duro? Vas a quedar pues, casi arriba, ¿verdad? No te vas a hundir. Entonces, al no hundirte, es básicamente el ejemplo que está aquí, ¿no? Entonces, si está muy duro mi epóxico, ¿qué va a pasar? Perdón, mi pad de pulido, entonces voy a tener menos contacto con la almohadilla, ¿no? Entonces es por eso que cambian los procesos de pulido y el acabado es diferente. Se utilizan varias plataformas de pulido. Trabajamos con la 550 de Seiko Giken. Esta plataforma es muy amigable para fibra sencilla. Tenemos la nueva plataforma, bueno, ni tan nueva, ya tiene un par de años en el mercado, si no es que más. La 560A de Seiko Giken. Esta plataforma nos sirve para pulir ambas fibras, es decir, fibra sencilla y fibra multifibra. Tenemos la plataforma de Domeil, que también se utiliza para multifibra.
Y tenemos estas plataformas muy pequeñas de 2 y de 6 conectores para retrabajo de fibra sencilla. ¿Ok? Es muy importante mencionar que la número 2 y la número 3 manejan presión, controlan la presión. Sin embargo, las otras no. Entonces es por eso que al controlar yo la presión puedo trabajar de una manera más sencilla o más fácil la fibra multifibra. ¿Ok? ¿Cómo funciona el pulido? Pues las fibras se montan en un plato de pulido que es la base o la textura que tenemos aquí, y los platos cambian según el tipo de conector, ¿no? Vamos a utilizar lija Samsung Lab. Las férulas están protuberantes del plato, es decir, están aquí abajo. ¿Ok? Estos son los conectores y aquí abajo van a salir las férulas. Y la lija de pulido es esta. ¿Ok? Aquí se va a montar en el pad o la almohadilla. Se monta en la base de la pulidora y encima del pad de pulido se va a colocar lo que es la lija de pulido. En este caso parece ser que es la de 16 micras o la de 1 micra. De hecho va a ser la de 1 micra porque la 16 casi no lleva agua. Y si ven aquí tenemos algunas gotitas, ¿no?, de agua desionizada. Entonces este vendría siendo el producto o el proceso. Aquí este botón acciona para levantar y bajar lo que es el plato. Y les voy a poner un ejemplo de pulido manual, porque también se puede hacer manual. Podemos utilizar lo que es un polishing pug, le llamamos como una base, donde vamos a montar conectores individuales. En la imagen previa veíamos que montábamos varios al mismo tiempo, y ese es el proceso automático. En el proceso sencillo, como en el proceso manual, nada más utilizamos un solo conector a la vez en la textura de pulido. Ahí disculpen un poquito la calidad del video, pero se veía la fibra protuberante. Ahí le estamos poniendo agua y la idea es hacer 8. Las técnicas utilizadas desde hace mucho tiempo. Hacemos 8, limpiamos el conector y revisamos el acabado. Posteriormente cambiamos a la lija que sigue. La idea es sacarle las burbujas de aire que tiene la lija con el pad de pulido. Volvemos a colocar el agua y volvemos a hacer los 8. Ahora con el siguiente paso de pulido. ¿Okay? Este proceso es muy cambiante o variante. ¿Por qué? Porque depende de la presión que estás poniendo en el conector. En pocas palabras, si el pulido sale mal es tu culpa. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo la fuerza, a lo mejor no es la fuerza adecuada, no hiciste los 8 constantes, o no los hiciste, a lo mejor hiciste un 8 diferente al otro, que así va a ser. Entonces es un proceso que varía mucho, ¿no? Y este proceso se utiliza mucho en campo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Las fibras se montan en el plato de pulido, los platos cambian según el conector, y eso es lo que yo les comentaba. El pad de pulido va a tomar la forma de lo que es el conector. ¿Para qué? Para que pueda hacer el área de contacto con el pulido. ¿Okay? Se genera una especie como de curvita aquí. Después de que pulimos, es indispensable limpiar el conector e inspeccionarlo. La cara de la fibra viene siendo esta, ¿ok? Entonces tenemos 4 zonas. La zona A, que es la zona del núcleo. La zona B, que es la zona de contacto. La zona C, que es esto de aquí, lo circundante, es el anillo del epóxico, ¿ok? Es el epóxico haciendo contacto con la fibra. La zona D es la fibra, ¿ok? Entonces, esta inspección o esta limpieza
se rige bajo un estándar. Y este estándar, bueno, hay dos estándares, Telcordia y el IS. Generalmente el núcleo y lo que es el área de contacto deben de estar libres de rayones o daños visibles, así como suciedad, y debe de quedar así limpia, ¿no? Es una fibra completamente limpia, sin ninguna contaminación, sin ningún rayón que pueda afectar la comunicación o la transferencia de datos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de contaminación y daños. Si se fijan, aquí hay suciedad, hay como grasa. Aquí el anillo del epóxico pues obviamente no está bien desgastado. Aquí tenemos también lo que es el anillo del epóxico y algunos pits o algunos descostilladuras o daños, rayones que atraviesan el núcleo. Entonces esto está completamente mal, ¿no? Para la limpieza e inspección utilizamos, bueno, para la limpieza en específico utilizamos productos de la marca Seiko Iken y marca Sticklers. Estos productos ya están homologados también con algunos carriers y con algunas compañías que mencioné anteriormente. Son jaboneras, le llaman así coloquialmente aquí, no me pregunten por qué, pero así le llaman. Este tipo de limpiadores son una especie de cartuchos que son para el bolsillo, y la tela es la que estoy apuntando aquí y corre de un lado a otro. Lo padre de este producto es que la tela no se vuelve a reutilizar, es decir, la contaminación cruzada aquí no existe, ¿ok? Tenemos los que son tipo pluma, para diferentes aplicaciones también, para los gabinetes quizás, o tenemos los que son de estaciones, ¿no? Es decir, que son fijos para alguna mesa. Estos necesitan electricidad y si ocupamos un conector diferente, lo único que hay que hacer es cambiar este adaptador que estoy apuntando. Lo padre de este equipo es que este equipo son 10,000 limpiezas por cartucho, lo que básicamente nos deja en un centavo o en centavos cada limpieza, ¿no? También tenemos kits de limpieza que se pueden utilizar para el campo o para las mismas estaciones. Manejamos toallitas, igual los productos tipo pluma, cotonetes, toallas presurizadas, toallas secas y inclusive una especie de alcohol para limpiar lo que son las manchas que son muy difíciles de quitar, ¿no? La limpieza e inspección visual, tenemos productos Viavi, son fibroscopios, los cuales nos van a ayudar a saber si la fibra se ve bien o se ve mal, tal cual. Hay algunos equipos que te dan el pase y el falle automático, que dicen si está bien o mal para la siguiente estación, ya vienen precargados con Telcordia o el estándar IS. Tenemos equipos más económicos que son marca Dimension, o los equipos Domel, que son de los mismos de la pulidora. Aquí hay un equipo muy padre porque no tienes que descargar los cables, los puedes ver ahí mismo antes de quitarlos del plato de pulido, y ves si después de pulido te quedó alguno mal, pues ya lo dejas ahí y no tienes que estar quitando y poniendo, ¿no? Que es muy importante también el tiempo que uno se tarda en hacer los cables. La interferometría es algo muy, muy interesante porque también se basa en estándares de Telcordia de IS, y es importante, es muy, muy importante que la geometría esté dentro de parametría. Esto nos va a garantizar la funcionalidad que es la transmisión de datos, ¿no? Entonces, lo más importante o lo más clave que se tiene que revisar es el radio de curvatura, es decir, qué tan curvo quedó la férula en la punta, el punto más alto versus el centro de la fibra, esto se le llama apex offset, y si la fibra está protuberante o está debajo de la férula, son uno de los puntos más críticos a revisar. Esto nos lo va a dar el equipo automáticamente, lo único que yo tengo que hacer es insertar el conector, picar un botón y nos va a generar un reporte, ¿ok? La marca con la cual nosotros trabajamos es Dork, y les voy a poner un video para que vean más o menos de lo que estoy hablando. El estándar internacional nos habla de que todos los cables
monomodo se tienen que probar, ¿ok? Entonces aquí vemos al insertar el conector y nos genera este reporte, ¿ok? Nos genera una visión de lo que es la férula, como si la estuviéramos inspeccionando. Estos son los anillos del apex offset, de lo que les recuerdo que es el punto más alto de la fibra versus el centro de la fibra, ¿ok? Y nos va a generar una vista 3D. Y aquí nos va a decir si el sistema pasa o falla automáticamente. Perdón, si el cable pasa o falla automáticamente. Y esto lo podemos imprimir en un reporte con un número de serie y se lo podemos dar al cliente si así lo requiere, ¿no? Esto es un ejemplo también de una inspección visual. La pérdida de inserción y de retorno, que es IL y RL, es clave, ¿no? Es forzoso que se tiene que probar, se tiene que pasar esta prueba para asegurar la conectividad y nos va a decir si el cable es apto o no para transmitir los datos. Si no es apto para transmitir datos, entonces hay que repulirlo, hay que generar esa geometría en el cable para que nos pueda transmitir los datos requeridos. Esto puede ser a través de Telcordia IS o inclusive hay marcas que tienen sus propios estándares, ¿no? Se vuelve a hacer una inspección visual con los mismos equipos que antes había mencionado. Se revisa si no hay ningún daño que es necesario retrabajar. ¿Por qué? Porque el cable está siendo manipulado. Y si no tiene ningún defecto, si no es necesario mandarse a retrabajar a pulido, se empaqueta y etiqueta con número de serie, el cable, el modelo, la marca, cualquier información que el cliente requiera o el usuario final requiera. Hay otras opciones para inspeccionar multifibra. Tenemos lo que es el FastMP o el Viavi. Esos equipos nos dan las 12 o 24 o 72 fibras en un reporte de un solo clic. No es necesario inspeccionar de una por una en multifibra. Para probar las fibras también se pueden utilizar equipos como de campo, que son OTDR. Los OTDR nos van a decir también si el paso de luz es correcto, si hay alguna fibra quebrada. Inclusive cuentan con un láser para ver si la fibra está rota, eso puede ser visible. O también tienen entradas para los mismos fibroscopios, ¿no? Las validaciones. Se pueden mandar a hacer microsecciones para validar el proceso del ensamble. Básicamente el desborde de fibra, epoxi curado. Estas microsecciones, y era algo de los que les mencionaba casi al principio del taller, es si tú no curas bien o insertas con aire el epóxico, ¿qué va a pasar? Pues nos van a generar este tipo de cracks, este tipo de daños en la fibra, ¿no? Tenemos roturas, tenemos burbujas, y estas burbujas al momento de yo estresar el cable, y me refiero a estresar es que está siendo usado, está siendo manipulado, pues van a hacer que las burbujas generen cierto daño interno, ¿no? Entonces es muy importante quizás cuando tú estés empezando un proceso de pulido, realizar alguna microsección para validar que tu proceso inicial es correcto, ¿no? Si no, te puede pasar todas las pruebas y todo lo que quieras, pero al final al momento de estresar el cable, pues te va a fallar. Para campo contamos con algunas sopladoras de fibra, splicers, que son fusionadoras, ductos, gabinetes. Estas son algunas de las marcas con las cuales nosotros trabajamos. Y rápidamente mencionar los beneficios de trabajar con nosotros: soporte técnico, descuentos fijos, evaluaciones comparativas sin salir de sus instalaciones. Tenemos muchos años de experiencia combinada con todas las personas que trabajamos en la industria, en nuestra compañía. Siempre presentamos la mejor solución del mercado. ¿Sí? El departamento de compras puede tener beneficios de tener un solo proveedor. Tenemos conocimiento 24/7 en nuestro glosario. Publicamos información en nuestro blog. Tenemos expertos y marcas con los tenemos más de 1000 patentes
inclusive trabajamos con ISE y Telcordia para definir los estándares de la industria. Tenemos 2 laboratorios ya, el de Atlanta se acaba de abrir hace un mes, en San Diego y en Atlanta, para evaluaciones, muestras, retrabajos, demos, etcétera. Tenemos más de 1000 clientes a nivel mundial con presencia en más de 40 países y tenemos soporte local. Digo, desafortunadamente ahorita vivimos en una etapa de pandemia, donde quizás asistir a su localidad es un poco más complicado, pero tengan por seguro que si se puede, podemos viajar y darles el soporte que requieren, ¿no? Sería todo. Pasamos a la serie de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho que me hayan escuchado el tiempo y si queda alguna duda, por favor, háganmela saber. Les cedo la palabra a Dani. Creo que Dani nos va a ayudar a leer las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muy amable, muy interesante toda la información que nos has presentado, sobre todo muy práctica. Creo que es de gran utilidad. Tenemos aquí un par de preguntas. David Sandoval nos pregunta: ¿cuál es la pérdida óptica permitida en un conector? Sí, la pérdida deseada en inserción, en pérdida de inserción, vendría siendo 0.1, 0.2 decibeles, y más o menos en pérdida de retorno 65, 60 decibeles. Como les mencionaba, depende mucho si el cliente o el usuario final les pida algo en específico, pero por estándar se pueden trabajar las que te mencioné. Muchas gracias. David también nos pregunta: ¿qué tan importante es el tener un buen conector óptico en la red? Pues es muy importante, es muy importante. En los cursos de inducción que yo doy a la gente que trabaja con nosotros, les pongo un ejemplo muy sencillo y es literal: si yo no tengo un buen conector o una buena conectividad de red, pues si quiero transferir 1000 pesos a alguien, pues le van a llegar 500 pesos, ¿verdad? Y a lo que me refiero es que hay pérdida de información, hay pérdida de datos, que honestamente tienen que ser controlados. Entonces es muy importante la limpieza, es muy importante que el conector esté apropiado y tenga los decibeles requeridos por el cliente o por el estándar internacional para que pueda transmitir datos apropiadamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Alejandro García, bueno, más que pregunta, nos comenta Alejandro García: muchas felicidades, Cristian, por la presentación. Para largas distancias mayores a 100 kilómetros, ¿qué tipo de conector es el más adecuado? ¿Y fibra óptica monomodo o multimodo? Gracias. Sí, monomodo. Siempre monomodo es mejor. Inclusive podrás utilizar alguna fibra polarizada, pero eso es otro detalle. Pero al final de una fibra polarizada es una fibra monomodo. Los conectores no importan, en realidad depende mucho la localidad, depende mucho si va a haber vibraciones, entonces utilizas un conector FC, ¿no? O un ST, que son metálicos y que son de rosca. Si vas a hacer acuáticos, pues necesitas conectores que tengan, puedan soportar presiones altas, y ya son un poquito más customizados, ¿no? Estamos hablando de un conector Comscope, un conector Corning, ya unas patentes ya más interesantes, ¿no? Pero en realidad para conectividades largas nos vamos con monomodo, y los conectores no importan mucho mientras el ambiente esté controlado, ¿no? El gabinete, el panel o donde estén conectados esté controlado. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta también David:
Sandoval, ¿qué tan frecuentemente se tiene que hacer limpieza a los conectores? Ok, una vez que se desconecta, se tiene que limpiar. Es decir, cada vez que yo voy a conectar, inspecciono y limpio. Si está sucio, vuelvo a limpiar y vuelvo a inspeccionar hasta que esté limpio. ¿Ok? Es algo muy, muy sencillo. Cada que yo voy a desconectar o conectar, inspecciono si está sucio, limpio, y posteriormente vuelvo a inspeccionar. Si está limpio, conecto. Muy bien, muchas gracias. Roberto Cortés nos comenta: gracias por la presentación, y nos pregunta si tendrán un video de cómo se utilizan los desforradores de fibra semiautomáticos. En este sentido, bueno, es algo ya un poco más particular esta información. Digo, la va a contestar Cris, pero esto se lo haremos llegar directamente a ellos para que se pongan en contacto. Sí. Con Roberto, si nos haces favor de compartirnos tu correo para que puedan contactarte y platicar con un poco más de detalle esta cuestión, ¿no? Adelante. Sí, Roberto, gracias, Dani. Con mucho gusto le mandamos los videos de las operaciones semiautomáticas para el desforre de fibra. Muy bien, aquí ya nos compartió Roberto su correo, muchas gracias. Lo pasamos, vamos a esperar que lleguen por ahí alguna pregunta adicional. No sé si quieras, mientras nos hacen alguna otra pregunta, comentar algo adicional. Sí, regresando un poquito a la parte de cada cuándo hay que limpiar un conector, pudiera también comentar si hay alguna falla, hay algún error en la transmisión de datos, que a lo mejor no esté llegando bien la señal. Pues uno nunca sabe si alguien más lo desconectó, ¿verdad? Entonces es importante siempre irse a lo primero, ¿no? Ver si desconectaron el cable, si está sucio, limpiarlo. La verdad, la limpieza es fundamental para una buena transferencia de datos. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Gustavo Yahuitl nos pregunta, o bueno, nos comenta: gracias por la presentación. ¿Qué ventajas tenemos al realizar nuestros propios jumpers contra comprarlos prefabricados? Ok, hay muchas. La primera es reducción de costos. La inversión es fuerte, de eso no voy a echar mentiras, la inversión es fuerte, pero reduce los costos. Reduce los costos, puedes hacer tu propia marca, puedes realizar los cables a la medida de tu usuario o de tu cliente, o si tú eres el usuario, a tu medida, por mencionar algunas, ¿no? Puedes vender inclusive tu propia marca. O sea, la verdad hay muchas ventajas. Puedes inclusive ofrecer servicios para retrabajar cables. Hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alejandro García, gracias por la respuesta, Cristian. ¿Sería posible me compartieran un datasheet de fibra óptica monomodo y algún tipo de conector para aplicaciones mayores a 100 kilómetros? Nos deja su correo. Yo les hago llegar esta información para que contacten directamente a Alejandro y vean que es muy puntual, ¿no? Sí, claro que sí, sin problema. Gustavo Yaguri nos da las gracias por la respuesta, y bueno, pues estamos a la espera. Todavía tenemos unos minutos del taller. Les reitero nuevamente que nos compartan sus correos, sus nombres y sus correos, para poderles hacer llegar la presentación y ponerlos en contacto con Cristian y con el personal, sí, de Repstronics, para que puedan... Dani, vamos a compartir un certificado de Repstronics de asistencia. Igual les comento a todos para que pongan ahí sus datos. Nuestro departamento de marketing estará contactando a cada uno de los asistentes o presentes
para poder compartirles ese certificado, ¿no? Ok, muchas gracias. Esto es importante, por eso reiteramos nuevamente la solicitud de que nos compartan, de que nos dejen sus correos electrónicos y sus nombres para que nos puedan contactar de manera directa. Parece que ya no hay más preguntas. Si no tienes algún otro comentario, Cris, o no sé si Misael quiere hacer algún comentario, pues daríamos por terminado el taller, no sin antes agradecerles a los participantes pues por el tiempo que nos regalaron al asistir a este taller, y a Repstronics por el apoyo que nos brindan al compartirnos esta información y sus experiencias en el mercado. Aquí tenemos una felicidades por el taller. Hugo Martínez Paz nos deja su correo. Gustavo Yahuitl ya nos dejó su correo. Pues estamos avanzando y pues nuevamente muchas gracias. La sesión va a estar abierta todavía unos minutos para que los que no lo hayan podido hacer y quieran dejarnos sus datos. Va a estar abierta todavía unos minutos, y yo por mi parte pues agradecerles a nombre de Promptel la asistencia, y a Cristian la presentación y la exposición de información tan interesante. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Yo quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. No sin antes mencionarles también que pueden contactarme para cualquier duda o pregunta a los correos que están ahí en la diapositiva, y quedamos a la orden, ¿no? Para cualquier futura comunicación, y agradecer a Promptel y a ti, Dani, y a Marcial la oportunidad que nos dieron de poder presentar este breve taller. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana.